Augusto Pinochet fue una figura central en la historia de Chile durante la segunda mitad del siglo XX, y su legado se caracteriza por la controversia y el dolor que aún perduran en la memoria colectiva del país. Nacido en una familia de clase media en Valparaíso en 1915, Pinochet inició su carrera militar en un contexto en el que las instituciones armadas jugaban un papel crucial en la vida política del país. Durante varias décadas se fue forjando como oficial del ejército, ascendiendo en el escalafón y participando en diversas actividades de defensa nacional y operaciones militares. La carrera de Pinochet fue moldeada por un contexto de inestabilidad política y social, en el que las tensiones entre distintas corrientes ideológicas y la polarización de la sociedad chilena se agudizaban. El ascenso al poder de Pinochet se produjo en el contexto de un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, un día que marcó un antes y un después en la historia de Chile. En ese momento, el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente, se encontraba al mando de un gobierno que intentaba implementar profundas transformaciones sociales y económicas orientadas hacia el socialismo. Estas políticas generaron una fuerte resistencia tanto en sectores conservadores como en ciertos ámbitos de las Fuerzas Armadas, que veían en las medidas de Allende una amenaza al orden establecido. La tensión acumulada, la polarización política y la influencia de factores internacionales propiciaron un ambiente en el que los militares consideraron necesario intervenir. Así, en la madrugada del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, encabezadas por Pinochet, se impusieron mediante un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Allende. La violencia del asalto al Palacio de la Moneda y las circunstancias que rodearon la muerte del presidente constituyeron el inicio de una dictadura militar que se extendería hasta 1990. Una vez en el poder, Pinochet instauró un régimen de facto que se caracterizó por el uso sistemático de la represión, la censura y el control absoluto de la sociedad. La nueva administración se propuso reestructurar la economía chilena mediante reformas neoliberales que buscaban modernizar el país, pero a un costo social muy elevado. Las políticas de privatización de empresas estatales, la reducción del gasto social y la apertura al mercado internacional generaron un crecimiento económico en ciertos sectores. El régimen se justificó en términos de un profundo compromiso con la modernización del país y la defensa de la soberanía nacional, pero en la práctica estas medidas se implementaron de manera autoritaria. La transformación económica se realizó a expensas de una democracia que fue suspendida, y la libertad de expresión, asociación y reunión quedó severamente restringida. Uno de los aspectos más oscuros y dolorosos del gobierno de Pinochet fue la masiva violación de los derechos humanos. Durante sus casi 17 años en el poder, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas, desaparecidas o ejecutadas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia implementaron una política de terror que buscaba eliminar cualquier oposición, real o percibida. Las técnicas de represión incluyeron el uso de centros de detención clandestinos, donde los detenidos eran sometidos a interrogatorios forzados, torturas físicas y psicológicas. Las desapariciones forzadas se convirtieron en una práctica sistemática, dejando a familias enteras sumidas en el dolor y la incertidumbre. La impunidad que rodeó a estos hechos y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades durante el régimen contribuyeron a la creación de una cultura del miedo. La represión ejercida por el régimen no se limitó únicamente a la violencia física, sino que también incluyó un intenso control sobre la vida política, social y cultural del país. Los medios de comunicación fueron fuertemente censurados, y cualquier forma de disidencia era considerada una amenaza para la estabilidad del régimen. Intelectuales, artistas, líderes políticos y sindicalistas se vieron obligados a exiliarse o a enfrentar persecución sistemática. La educación y la cultura también sufrieron un fuerte impacto, ya que el régimen promovió una narrativa oficial que justificaba sus acciones y minimizaba las críticas. La memoria histórica de estos hechos se vio empañada por una política de represión de la verdad, que durante muchos años impidió que se conocieran en detalle las atrocidades cometidas. El golpe de Estado y el régimen de Pinochet tuvieron profundas repercusiones en la sociedad chilena. La polarización política y social se agudizó, y el país quedó dividido entre aquellos que veían en la dictadura una solución a la crisis y quienes la consideraban responsable de una grave transgresión a los derechos fundamentales.
Las heridas abiertas durante ese periodo se reflejaron en las generaciones posteriores, y el debate sobre la legitimidad de las medidas tomadas durante el régimen continúa siendo un tema central. La represión ejercida durante la dictadura dejó secuelas profundas en la psique nacional, y el proceso de reconciliación y verdad se vio obstaculizado por años de impunidad y falta de justicia.